How are you, my dear Aida? Hello, I'm very, very good. We are going to talk in English. Vamos a tener que hacer una entrevista en inglés porque Aida es rusa, habla inglés, habla francés, pero no habla español. En un par de días, este viernes, se presenta en su debut aquí en Buenos Aires, en el Teatro Colon, con un concierto junto a la Filarmónica de Buenos Aires, y hoy tenemos el enorme placer de recibirla y de que tenga también contacto con el público argentino antes de su debut en el Teatro Colon. Y sabemos que tiene ya unas palabras preparadas para el público. ¿No? Sí. Desde que la fui a buscar al teatro, está estudiando todo porque quiere anunciar algo muy importante para los argentinos. She doesn't understand anything. We know, Aida, that you have a message for the audience and for the public of Argentina who is looking forward to listening to you next Friday. Oh, wow, do you want me to say it now? Yeah, if you want. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar en Argentina. Voy a cantar por una cabeza para ustedes. Thank you a lot for coming to our studio. Le estoy dando la bienvenida y agradeciéndole que haya venido, Aida. When have you arrived to Buenos Aires? Just 2 days ago. Oh, dice que acaba de llegar. Yo le pregunté cuándo llegaba y que está aquí, hoy mismo ha llegado. 2 days ago. We are going to talk about your story because you are not so known in Argentina, so le estoy diciendo que no es tan conocida todavía en la Argentina. You will be better now after next Friday, of course. Le digo que va a estar seguramente va a ser mucho más conocida después del viernes. Tell us about your life, where you were born. Excuse me. Your story. It's so difficult to tell about the Le life. pedí que haga una historia cortita de su vida. A short story. I was born in a beautiful city of Kazan. It's in Russia, the third main city in Russia, actually. And my family is musical. My mom is a conductor, so she made everything that I was surrounded by music, classical music. Nos cuenta Aida Garifullina, que nació en la ciudad de Kazán en 1987, agregamos nosotros, y creció rodeada de música porque su madre es directora y desde muy pequeña tuvo contacto con la música. And so I started to sing on stage when I was 5, and with 11 years old I already sang in the Tchaikovsky Hall in Moscow with a big orchestra, so my musical career started quite early. Nos cuenta que ya a los 5 años se había presentado en público, una niña muy pequeña, y a los 11 actuó nada menos que en la sala Tchaikovsky, que es el más importante auditorio, la principal sala de conciertos de Moscú. Es decir, que desde muy pequeña tuvo ese contacto con el público a través del canto. And my international career started after I won Plácido Domingo's Operalia competition, and also I was working a lot with Maestro Valery Gergiev, who also helped me a lot and is a great supporter of my career. Su momento de gran oportunidad, de gran reconocimiento, fue cuando ganó el primer premio del concurso Operalia de Plácido Domingo en el año 2013, 2013, right? Yes, 2013. Y también en esa época también tuvo la posibilidad de ser invitada por Valery Gergiev para trabajar con él, y eso también fue una enorme oportunidad en esos comienzos. At the moment I'm singing in all of the big opera houses in the world. Recently I sang in Metropolitan Opera and in Paris Opera, Vienna Opera, and now I'm here in Buenos Aires, and I'm absolutely happy. I saw the theater Teatro Colon just yesterday, and I'm so just in love with this theater. It's like you are in the museum, and at the same time you have a wonderful magical acoustic. Nos cuenta que, bueno, en la actualidad, desde hace ya unos años, está cantando permanentemente en los principales teatros de todo el mundo. Este año realizó su debut en el Metropolitan Opera House de Nueva York, también, por supuesto, en la Ópera de Viena, en la Ópera de París, agregamos el Royal Opera House de Covent Garden, el Liceo de Barcelona, los más grandes teatros de todo el planeta. Y ahora le toca la posibilidad de debutar en el Teatro Colón. Dice que ayer tuvo la oportunidad de conocer el teatro y está fascinada, encantada
Dice, es maravilloso porque parece un museo, pero es un teatro con esa acústica maravillosa. And as Argentina is actually a homeland of football, I guess Argentinian people could see me in the Mundial Yes, the last World Cup, year, yeah. in the World Cup, which was absolutely fantastic, and it was a highlight. And after I got more well known to the mainstream Yes. audience and to the people who don't maybe listen to the opera, and it's also a great step in my career. Yeah, for sure. Dice, bueno, ya que estamos aquí en Argentina, que es un país tan aficionado al fútbol, nos recuerda que el año pasado tuvo un momento de enorme exposición a públicos mucho más amplios. With Robbie Williams. Claro, porque cantó Angie. en la ceremonia de apertura, nada menos, del Mundial de Fútbol de Rusia, a dúo con Robbie Williams, y también cantó en la ceremonia de clausura, algo inusual, totalmente atípico, que un artista participe en las dos ceremonias. An original concert of Yes. Mundial with Netrebko, Yes, Plaza yes. Coplas y It los Juan It Diego was Flores. just a Stars. night before La Plaza the Roja. opening ceremony Yes. of the World Cup, and we were all the great opera singers, Anna Netrebko, like you said, Placido Domingo, Juan Diego Flores, the Maestro Valery Gergiev was conducting. It was amazing. It's very rare that you can have a concert on the Red Square, and it was part of Mundial, so really También important concert. It's nos a big cuenta difference. Aida Garifullina Mezzo channel. que el día anterior de la apertura del Sí, Mundial sí. de Fútbol participó de ese concierto que vos mencionabas, Boris, en la Plaza Roja de Moscú, con todas esas grandes estrellas del mundo de la ópera, con Anna Netrebko, Placido Domingo, Juan Diego Flores, Aida Garifullina, dirigidos por Valery Gergiev, un acontecimiento increíble, y encima esa reunión de todas las estrellas, las más grandes estrellas del mundo de la ópera, ¿no? No, en Radio Nacional Clásica toda la carrera de Aida Garifullina se ha escuchado, o sea que los oyentes de la radio de todo el país la conocen muy bien. Pero la pregunta del que recién conoce a Aida Garifullina es, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de ser tan hermosa? Tan hermosa, Gracias. y yo creo que debería que agregar que tiene 31 años. Está Sí, claro. joven, claro. Ustedes no la ven. You are 31. Bueno, I will translate Boris's question. I'm sorry. You should know that the audience of Radio Nacional Clásica, of this radio, know you very, very well, because we have followed all the steps of your career and have shared them with our audience, Thank you very much. including your Met debut this year. And the question is, what are the pros and the cons of being so beautiful? Oh my God! what? How did you ask it? The pros and the cons, the advantages and the disadvantages of I being so don't beautiful. do anything special. I mean, we all are beautiful as we are, and every person in this world is unique, and of course it's very important how you look when you are on stage. As an artist, you have to make effort or just to keep yourself fit, and yes, and that people can really look at you as a Juliet, and they need to And believe it. to really imagine the story and believe you. Yeah. You know, so it's important to have beautiful concert dresses, and I like to make my audience happy. I'm not too fast. No, it's okay. Right. To make my audience happy with what I'm dressing, what I'm wearing. So for this concert in Teatro Colon, I prepared 2 amazing dresses. I think public will love them. Ella cree que todos somos hermosos a nuestro modo, todas las personas tienen su encanto y algo especial, con mucha modestia, no se hace cargo demasiado de ese mote, pero nos dice que sí, lo que sí es importante es tener una buena presencia en escena, dar una imagen creíble cuando interpreta papeles en producciones de óperas, y también verse bien ante el público, con lindos vestidos, con una linda apariencia. En los conciertos dice que tiene preparado también algo muy especial en ese sentido para el público de Buenos Aires. Let's talk about the concert next Friday. How do you choose this program?
Le pregunté en referencia a el concierto del viernes, ¿cómo es que ha elegido este programa? The program will include most of all the arias which are already done on stage, on the opera stage in the productions. Snow Maiden I did 2 years ago in Paris Opera, National Opera, and I'm so looking forward that Teatro Colon also one day will play the whole Snow Maiden by Rimsky-Korsakov, because the opera is so amazing. Mm-hmm. Nos cuenta Aida Garifullina que gran parte del programa que ella eligió para el concierto de este viernes tiene que ver con roles que ha cantado ya en forma integral en diferentes escenarios. Por ejemplo, La doncella de nieve de Nikolai Rimsky-Korsakov, y nos decía que le encantaría en algún momento tener la posibilidad de cantar esta ópera en el Teatro Colón, porque es una ópera muy, muy bella. It will be great to have a production of Snow Maiden by Rimsky-Korsakov. Yes. But you also will sing, for instance, I will also sing Mimi's aria yes, and I will Violetta. sing 2 new pieces for me. So it will be my debut as Mimi in Vienna Staatsoper in September, and here in Teatro Colon I will sing for the first time Mi chiamano Mimi with the orchestra, and I'm very excited about it. And also the new piece for me is Puro na cabeza. Yeah, sure. Nos cuenta que también, además de lo que nos decía, el hecho de que incluyó arias que corresponden a óperas que ha cantado de manera integral, también nos incluyó algunas arias que todavía de papeles que todavía no ha cantado, como el aria de Mimi de la Bohème. Es un rol que va a debutar en Viena en pocos meses, en poco tiempo, y va a ser la primera vez aquí en el Teatro Colón en que se la va a poder escuchar en vivo cantando el aria de Mimi, si mi chiamano Mimi de la Bohème de Puccini. Pero también nos decía, otro debut aquí en el Colón va a ser con Por una cabeza, obviamente nunca antes lo ha cantado. No, aprovechando que en su primer disco de estudio de Aida Garifullina incluye muchísimas canciones y arias rusas, y aprovechando también la gran proyección de su carrera, ¿ha pensado en restaurar repertorio de Rusia? Considering Aida, that you have sung many works, many operas, many Russian operas also that are part of your repertoire, and considering also that you have that you're a very, very famous and you're very famous opera star. Have you considered to continue working in making the Russian repertoire more known for the audience? Yes, I would not say it's my mission, but I really would love to let people know about these operas, and just to open these opportunities for them to listen to this music through my concerts. And yes, you are right. So my repertoire mostly it's Italian and French, and I also have a lot of Russian operas. So and they are all masterpieces. It's I recently sung the Betrothal in the Monastery by Prokofiev with Maestro Daniel Barenboim in Berlin. It was a big new production, and the opera is also beautiful, and people were so happy to listen to it. We had a great success. So I hope next time I will present more Russian pieces in my future concerts in Teatro Colon, hopefully. So this time this will be the Snow Maiden, and yes. ¿No toma como una misión el hecho de tratar de hacer que sea más conocida la música de compositores rusos, o las óperas de compositores rusos, pero sí disfruta mucho del hecho de poder incluir en sus conciertos áreas de óperas rusas y contribuir a que sean más conocidas entre el público? Nos decía que hace poco cantó El compromiso en el monasterio de Prokofiev, con Daniel Barenboim en Berlín, y le encantaría en otra oportunidad, cuando vuelva a presentarse en el Teatro Colón, que esperemos que sea pronto, también seguir incluyendo obras de compositores rusos. You have done a lot of things connected with music, but
outside the opera stage, like the film about Florence Foster Jenkins, and also your performance in the opening ceremony of the World Cup. Evidently, that's important for you, and you're very aware of the importance of those activities. But I would like to know why and how did you, I mean, is it your choice? Is it something that you have wanted to do? ¿Querés que te traduzca yo, Margarita? Perdón, No, lo voy a traducir yo. Le voy a traducir yo a Margarita, que está haciendo un trabajo fantástico. Le está preguntando a Aida, que por fuera del mundo de la ópera también tiene otras actividades, y nombró la película sobre Florence Foster Jenkins y también la apertura del Mundial. Entonces quiere saber cómo es la relación, cuáles son las búsquedas de ella por fuera de los escenarios de la ópera. No sé si está bien traducido, Margarita. Está haciendo un trabajo fantástico. Bueno, algo te puedo ayudar yo. Thank you very much for your question. You know, a film is my second passion. First is opera, second is film, and opera is a musical theater, you know. So we opera singers, we are also actors at the same time, and for us it's so natural to play on stage and to act different roles. We can switch to one character, dramatic character, to the very funny and humor opera very fast. So I thought, why not to try myself in the movies? And then I just signed to Decca Classic, and after that, just in 1 month, maybe I received the invitation from English film director Stephen Frears, who works with all the Hollywood superstars, and he asked me to come to the casting. I came. It was very fast. I just told him I know the story about Florence Foster Jenkins and also Lily Pons. And then he just offered me to play this role. It was not a big role, but still I was doing my natural thing, playing the opera singer. And yes, I really enjoyed it, and it was always my treasure and my dream to meet Meryl Streep. Yeah. I still think she's one of the greatest actresses in the world. Nos estaba contando Aida Garifullina a propósito de su participación en la película que se realizó hace unos años sobre la vida de Florence Foster Jenkins. El cine es su segunda gran pasión. La ópera es la primera, lo otro que la apasiona es el cine. Y como cantante de ópera, dice, estamos muy acostumbrados a poder cambiar de un personaje a otro con mucha ductilidad. Es muy importante eso, por supuesto. Somos también actores, cantamos y actuamos. Por lo cual el cine es también algo que a ella siempre la atrajo. Y dice que después de firmar su contrato con el sello Decca, que fue en el año 2016 creo, recibió la propuesta de participar del casting para la película sobre Florence Foster Jenkins, y finalmente, por supuesto, que quedó seleccionada para interpretar a Lily Pons en esa película, donde además pudo cumplir su sueño de conocer a la gran Meryl Streep, que también es una ídolo para Aida Garifullina. And the second part of my question was if you have had the intention of doing all this apart from. It's also a way of reaching more new audiences and more audiences, and I know that you are aware of that. Yes, of course. For me, it's all these things, they belong to each other. Music, theater, cinema, social media are, because we live in the century of electronics and gadgets, and of course social media, they are very important in our times. It's the platform where we can share with more audience, with a mainstream audience, our love to the opera, to the classical music, and also younger audience. I'm so happy when they start writing me letters or in comments or in direct on Instagram and Facebook. Aida, we are so happy. We're never listening to the opera, but with you we started to go to the opera, and our life was changed through this music.
El hecho de haber participado, por ejemplo, en esta película, también su participación en la apertura del Mundial del Fútbol, todo tiene que ver con un interés también y un deseo por llevar la ópera a públicos más amplios, dice la música, el cine, las redes sociales, todo forma parte de ese sistema que le permite también llegar a un público más amplio. Y nos decía que se siente muy satisfecha y muy feliz cuando le llegan a través de las redes sociales mensajes de personas que le dicen gracias a través tuyo pude conocer y pude tomar contacto con la ópera y disfrutar de ella. Dice que para ella eso es algo realmente muy gratificante y maravilloso. Un detalle, ¿sabés? Que le contaba a Aida Garifullina que la primera voz femenina que se escuchó en el auditorio de Radio Nacional, que se llamaba Radio El Mundo, fue Lili Ponce, que estudió especialmente para nosotros Estrellita de Ponce. Pero vos fíjate que hoy en día, por estadísticas, la cantante lírica que más seguidores tiene en Instagram es Aida Garifullina. Y hace 100 años, la cantante que más vendía discos era Lili Ponce. Boris is saying that nowadays, well, the singer that has more followers in Instagram is you, and 100 years ago, Yes, 100 years ago, the singer who sold more recordings was Lili Pons. So there's a connection there also. Aida, you have said that you are an actress when you are in an opera. How can you express your feelings, the characters of your roles when you are in a concert? You are going to sing a lot of characters next Friday. How do you translate the feelings, how you express the feeling when you are in a concert and not in an opera? Le pregunta a Pablo cómo transmite las características de cada personaje, Aida Garifullina, en un concierto donde se interpretan breves minutos, arias, escenas, breves momentos de una ópera, cómo se construye un personaje en esos breves minutos. You know, frankly speaking, I never think a lot about how I will play in the particular scene, and especially on the concert, because it just comes so natural. First of all, because I sang all these pieces, all these arias in the opera productions, and I know the feelings. I remember the feelings I had in this scene. It comes just from inside. It's not a special acting. It's because, you know, we all have dramas and happy moments in our life, so it just comes so naturally. I'm just talking to the public. I want to share my emotions, my mood with them, and I'm sure even if it's in French and people in this country don't understand, for example, French, they still will understand. They will get these emotions and the energy from me as an artist. Dice Aida Garifullina que ella no premedita demasiado esa construcción o las actuaciones, porque dice que es algo que sale y fluye de una manera muy natural. En el caso, por ejemplo, de las arias que va a cantar en el Teatro Colon, mayormente, como nos decía antes, pertenecen a óperas que ella ya ha cantado de manera integral, por lo cual tiene ya incorporados los sentimientos que expresa cada uno de los personajes. Y es algo que viene de adentro, que surge de adentro. Ella lo que quiere es transmitirle al público esas emociones, y considera que aunque las arias puedan estar en francés, en italiano, en ruso, todo eso se logra transmitir. So, I just love singing, doesn't matter what. I love singing Por una cabeza, same as I do Giulietta or Traviata. And in this concert, I will really sing my most favorite pieces. So I hope public people will enjoy this music and they will sing the Argentinian song with me together. Nos cuenta Aida Garifullina que, a propósito del rol de Julieta, de la cual vamos a escuchar el Je veux vivre de Romeo y Julieta de Gounod, que ama ese rol, que todavía considera que tiene la edad para poder cantarla e interpretarla, pero también nos dice que ama toda la música que interpreta, y en el programa que va a cantar en el Teatro Colon el viernes ama todas esas áreas y espera que transmitirle eso al público, y también espera que canten con ella Por una cabeza, que será el bis, ¿no? Al final del concierto. Aida, you have talked
to ask that you are going to sing Por una cabeza, a tango next Friday. Why have you chosen this tango in particular? Le pregunté, ya que va a cantar el Por una cabeza este viernes, ¿por qué eligió ese tango? First of all, of course, I wanted to sing something in the Argentinian language and to make my fans, the public, happy. And also, as I told you before, I'm a big fan of movies. So I still remember this movie with Al Pacino, Perfume de Mujer. So I remember this tango, and when I played it to my father, he said, "Oh, I know this tango. Of course, it's the most beautiful Spanish Argentinian song I ever heard." And then it was so easy just to pick it and learn it. Not so easy for the language, of course, but I hope people will forgive me for my pronunciation. We'll enjoy it. Dice Aida Garifullina, nuestra invitada en este programa especial hoy de la música del fauno, es que para este concierto del viernes en el Teatro Colon quería cantar algo en castellano, algo especial para el público de Buenos Aires y de la Argentina. Y al momento de elegir, bueno, recordó esa película tan célebre, Perfume de Mujer, y recordó el tango que aparece en esa película, Por una cabeza. Después supo que era uno de los tangos más famosos del repertorio tanguístico, y finalmente, bueno, por eso decidió incorporarlo y cantarlo. Fue muy fácil la decisión, no tan fácil aprender el texto, pero dice, espero que el público me perdone por mi pronunciación en castellano, que estamos seguros que va a ser perfecta, impecable, como todo lo que nos ha dicho hasta el momento en castellano. Es que para los argentinos también es difícil cantarla. Claro. For Argentinians it's also difficult to sing, you know, and to sing clearly, you know, so our own language can be understood. It's not easy. I will do my best. I have to tell you that Por una cabeza is a tango composed by Carlos Gardel, especially for a film. Oh, was it? Le estoy diciendo que Por una cabeza fue escrito para un film, especialmente en 1934 or 35 by Carlos Gardel. Okay. Wow. Exacto. Aida Garifullina sin duda es la estrella de aquí al futuro, ¿no es cierto? Y tiene muchas inquietudes. ¿Le interesa los compositores de la actualidad, ya que ahora se volvió al tonalismo? Están muy comprometidas la parte visual, la parte de ópera con las nuevas disciplinas musicales. ¿Sí le interesa las nuevas composiciones, sea de ópera o de canciones de aquí a un futuro? Y yo voy a agregar algo a eso, Boris, Sí. Pobre Margarita, que va a tener que traducir todo esto, porque la mamá de Aida es la directora de un centro de música contemporánea que lleva por nombre Sofía Gubaidulina. Sí, por lo que completamos con eso la pregunta, ¿no? Claro, porque además que estamos hablando de una compositora que se hizo más famosa ahora que my en su dear, época. translate all this, my dear. Compositores del siglo XXI. Yeah. Ahí está. I will try to make it short. Are you interested in contemporary music and in adding to your repertoire music by composers of our time, of our days? Pablo was also saying that your mom is the director of a Center of Contemporary Music named Sofia Gubaidulina, who is one of the most famous Russian composers. So are you interested? We also know that you have sang one of the Three Sisters in the Peter Ottbo's opera Three Sisters. So what's your relationship with contemporary music like? So, as you mentioned, I had experience with contemporary music already, and I met once Sofia Gubaidulina. She came to my home city, Kazan, where she actually grew up, and she's a very special person, very talented and very famous, and I sang one of her songs.
The second experience was actually in Vienna when we did the big production of Petr Otvers, Tri Sestry by Chekhov's play. And Petr Otvers, the composer, he was actually also conducting. So it was so much easier learning the music and singing it all together, because music is not so easy, and I didn't have as much experience of singing this music. So he really helped us. He's a very, very lovely person. At the moment, these are only these two things which I've done with contemporary music. I'm more lyrical person, more person of Puccini and Verdi. I would say this music is closer to me and easier. Dice Aida Garifullina que ha tenido oportunidad de cantar música contemporánea, fue una de las tres hermanas, creo que es Irina, el personaje que ella hacía, de la ópera Tres Hermanas de Petr Otvers en Viena, dirigida por el propio compositor. Dice que eso fue algo que ayudó muchísimo para poder vincularse y conectarse con el lenguaje del compositor. También nos decía que conoció a Sofía Gubaidulina, que tuvo la oportunidad de encontrarse con ella y de cantar también una canción de ella, pero dice que se siente mucho más a gusto y siente una mayor afinidad por la música de Puccini, la música de Verdi, lo siente más cercano y más afín a su temperamento. Aida, before letting you go, because we know that you also have to rest because you come from a rehearsal, I would like to ask you about your upcoming projects. What comes next after your debut here in Teatro Colon next Friday? Oh, at the moment I'm so Le pregunto concentrated por los on proyectos Teatro a futuro. Colon Gala concert. Sorry? I'm translating. Yes, please. Le está preguntando por fuera del Teatro Colón cuáles son los proyectos a futuro. Yes, at the moment I'm so concentrated on this upcoming gala concert in Teatro Colon, and I really can't wait to sing there. It's such a beautiful opera house, and with such beautiful acoustic, I just want to finally try out my voice there. And so the upcoming events is London BBC Proms in the Hyde Park, which is huge, and I think it will be one of the highlights in my career after Teatro Colon. And also I'm singing for the first time Mimi on my home stage in Vienna, in a Wiener Staatsoper, because Vienna is my second home city. Mm-hmm. And after I have my also debuted in Bolshoi Theater in Moscow with a new production, big production of Sadko Rimsky-Korsakov, my favorite Rimsky-Korsakov. And after I have Traviata, and I have Bohème, my debut in the Royal Opera House in London. I have a solo gala in Smetana Hall in Prague, the second one. Yes, so it's a busy schedule. And so on, it's it, yeah. Without any ending until 2023. Nos cuenta Aida Garifullina, nos decía aquí al final que tiene compromisos hasta 2023, su agenda completa hasta 2023. Lo próximo, luego de su debut aquí en el Teatro Colón, que nos decía en este momento no puede pensar en otra cosa que en ese debut, que espera con mucha ansiedad y con mucho entusiasmo. Después va a presentarse en el marco de los proms de la BBC en Hyde Park, en Londres, que considera que va a ser seguramente un acontecimiento muy importante en su trayectoria. Luego va a cantar por primera vez la Mimi de la Bohème en Viena, que es además su segundo hogar, porque ahí desarrolló parte de su carrera y también se formó y estudió en Viena. También va a debutar en el Bolshoi de Moscú, en Sadko de Rimsky-Korsakov, luego Traviata, una nueva Bohème en Covent Garden, y etcétera, etcétera, etcétera. Muchísima actividad en los principales escenarios del mundo para Aida Garifullina, nuestra invitada esta tarde en este programa especial de la música del fauno. Aida, again, thank you a lot for coming to our studio. It was a pleasure to listen to you. We are going to listen to you, but singing. Thank you a lot. We are going to see you next Friday, and it will be fine. It will be fantastic. We'll enjoy all your concert, we are sure.
Estaba diciendo, le agradecía que muchísimas gracias por venir a nuestro estudio y que vamos a disfrutar muchísimo tu concierto el día viernes. Y también vamos a esperar seguramente su regreso, porque Aida todavía es muy joven, ya en los últimos años, como decíamos, ha triunfado en los principales escenarios del mundo y lo seguirá haciendo, y después de este debut en el Teatro Colon sería fantástico también poder disfrutarla en otras presentaciones y en una ópera completa, ¿por qué no? I was saying that after this debut in Teatro Colon, since you're so young and you have so much forward, it will be great to have you back, and why not on a full production of an opera. It will be great. Snow Maiden, why not? Why not? 2025, 2026. Si me permiten, Pablo, Margarita, quisiera agradecer a tanto Elisa Wagner como a Nelson, los managers de Aida Garifullina, que gentilmente ha accedido que esto sea posible, y que sepa Aida Garifullina que Radio Nacional Clásica, con sus 50 Radio Nacional, es su casa, donde se encuentra con su público. Just to let you know that this radio, the national radio of Argentina, the classical national radio, is also your home, and it's a place for you to connect with the audience. And in this case, previous of your debut in Teatro Colon, it was a big pleasure to have you here. Thank you very much. I appreciate it very, very much, and I'm sending all my love to my wonderful public in Argentina, and I really feel like I'm home here. Le mando un saludo muy cálido a todo el público de la Argentina y dice que se siente como en casa aquí también. Thank you, Aida. Thank you very much, Aida. Vamos a despedirla a Aida Garifullina escuchándola. Spasiba, Aida. Spasiba, Aida. Nos despedimos.